Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara, mediante su predicación y sus escritos, el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros, y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor,
es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Canta aleluya al Señor, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, por San Lucas, evangelista. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolas para que hoy nos unamos a toda la Iglesia en la celebración de la fiesta de San Lucas Evangelista. Este personaje no conoció a Jesús. Lucas no conoció a Jesús directamente, pero escuchó la predicación de Pablo. De modo que en Pablo hay mucho de lo que Lucas dice en su Evangelio.
Y naturalmente Lucas describió el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Lucas, el médico de cuerpos y alma, dice aquella novela tan famosa de Taylor Coward, ¿no? Lucas, el hombre sensible a los pobres, el hombre sensible a tantos males que se dan en el mundo por falta de misericordia, por falta de amor. Y Lucas, el pintor de la Virgen. Hay en Roma una imagen, o hay varias que se dice que fueron pintadas por San Lucas. Más bien, él pinta a María porque el evangelio que más nos refleja a María en su anunciación, en la visitación, el Magnificat, es el evangelio de Lucas. Por eso nosotros hoy, queriendo celebrar esta fiesta, queremos también pedir al Señor que nos inspire como inspiró a San Lucas diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos fotografías, dos retratos, diríamos, ¿verdad?, de San Lucas nos presenta la palabra de Dios hoy. Y son fotografías, son retratos que nos sirven mucho a nosotros. Primero, Lucas, el médico fiel. Lucas es un diminutivo, como decimos Tono por decir Antonio, Chepe por decir José. Lucas es Lucanius. Lucanius es una palabra griega que viene de Luciano. Luciano es el nombre latino, o sea, él tenía un nombre romano que quiere decir luminoso, pasado al griego es Lucanius, y Lucas la forma breve. Se dice que era un médico y Pablo dice ciertamente que todo lo han dejado solo y ciertamente el único que me acompaña es Lucas, dice, ¿no? Lucas, que es el médico que curaba a Pablo. Pablo era una persona que no tenía muy buena salud por todo lo que sufría, algunas enfermedades que no sabemos el nombre, pero Lucas era el médico de Pablo, ¿no? Y naturalmente es una persona que acompañó no solamente en la curación, sino en el fortalecimiento de Pablo. Muchas veces Pablo tuvo que predicar solo, pero ciertamente el Señor estuvo a su lado, y una manera de estar a su lado es a través de este médico bueno. Un hombre bueno, consciente, un médico cercano a Pablo. Y en segundo lugar, en el Evangelio está el discurso misionero o enseñanza misionera. El Señor manda a los discípulos de 2 en 2. De 2 en 2 es un número importante porque para testimonio, se decía en la lengua judía, no basta el testimonio de uno mismo, hay otro que tiene que apoyarle. Por eso en Juan Jesús dice: el Padre da testimonio de lo que hago yo. Los manda de 2 en 2 y los manda sin que lleven, dice, dinero, morral y sandalias, ni se pongan a platicar en el camino. Es decir, el mundo está, como dice el Papa Francisco, en una situación fuerte, en una situación de hospital, ¿no? En los hospitales no hay tiempo para ponerse solamente a platicar, a ver el paisaje. Hay que curar a los enfermos. Piense en esta pandemia, ¿no? El mundo siempre está en estado no negativo, porque Dios es bueno, pero hay situaciones que son graves. O sea, mandarlos sin llevar esto ni lo otro es como quien dice: no perdamos el tiempo, hay que ir ahora. Y les pide que lleven el Evangelio de la paz. Y les pide también que pongan a la gente en una opción. Si no los quieren recibir, sacudan el polvo de sus pies, como quien dice: miren, el Evangelio está, tómenlo o déjenlo, pero eso depende de ustedes. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? En esta fiesta de San Lucas nos preguntamos en primer lugar: ¿nosotros somos fieles? ¿Somos servidores? Lucas no solamente curaba a Pablo como médico, también le ayudaba en la misión.
En Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro que escribió Lucas, en el capítulo 16 se comienza a hablar en primera persona, porque Lucas hizo parte de todos los viajes de Pablo o de sus últimos viajes. Acompañamos a la iglesia en sus luchas. A veces hay noticias terribles, queman iglesias, están contra la iglesia. Eso que lo resuelvan los obispos, el Papa, no, todos somos iglesia. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿tenemos nosotros conciencia de que el mundo pues necesita una acción rápida? ¿Cuántas veces decimos, si este problema se hubiera solucionado a tiempo? Si se hubiera vacunado esta persona? Ahora ya es tarde. Hay cosas que dejamos pasar en el mundo. No se trata de ir a componer el mundo con un garrote. No, se trata de evangelizar para que las cosas no se pongan peores. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que no fue conocido personalmente por San Lucas, pero fue predicado. Fue escrito un evangelio de la vida de Cristo, del mensaje de Cristo por Lucas, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque llamaste a este buen médico, a este hombre que tenía tanta sensibilidad de lo humano, pero sobre todo tanta sensibilidad de tu misericordia. Gracias, Señor, por ese evangelio, donde tú eres siempre el rostro misericordioso de Dios. Haz que nosotros también, como hizo Lucas, estemos donde estemos, evangelicemos, desde nuestro trabajo, desde nuestra profesión y sobre todo en la familia. Haz, Señor, que el mundo tenga testigos, como lo fue San Lucas, y haz que en todo momento ese evangelio sea lo que fue y sigue siendo para la Iglesia la obra de Lucas, la gracia, la salvación y la vida. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 es una invitación a la gloria o alabanza de todos hacia el Señor. Dice, Señor, que todos tus fieles te bendigan, que todos tus fieles te bendigan. Hermanos, y esto es posible cuando se evangeliza. Es decir, no se trata de hacer proselitismo y andan los testigos de Jehová, los mormones, buscando de sacar la gente de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para ser prosélitos, seguidores? No queremos seguir a un grupo apartado, por cierto, del Evangelio, pero hay que evangelizar a aquellos que están lejos del Señor, que se quedan sin el Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo que está enviando sin llevar nada, porque es urgente el evangelizar. Imaginemos esta escena. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, dos compromisos. El primero, pues, leer el Evangelio según San Lucas. Leer el Evangelio según San Lucas. Es el Evangelio que más habla de María. Los capítulos 1 y 2 hay escenas excelentes que solo Lucas tiene de la vida de María, ¿no? Decíamos la anunciación, la visitación, el niño perdido hallado en el templo. Hermanos, pero también hay tantísimas parábolas. El buen samaritano, la parábola del hijo pródigo o padre pródigo, en fin, Lucas es un evangelio que no podemos perdernos. No hay películas de Lucas, tal vez hay pocas, pero está el evangelio. Y en segundo lugar, vivamos lo que Lucas vivió, la fidelidad, el servicio y la misión.
Como decíamos ayer, el mundo comenzó el sínodo y en ese sínodo se nos pide ser misioneros. El mundo necesita gente que no vaya a humillarlo, a amenazarlo, como hacen tantos predicadores, o a engañarlo con riquezas, con teologías de prosperidad. Necesita el mundo evangelizadores que con su vida le digan que el tiempo pasa y que es importante acercarse al reino de Dios. Que San Lucas Evangelista interceda por nosotros, el pintor de María, e interceda a ella, la Virgen del Rosario, a la que Lucas quiso referirse también, y lo hizo también. A ella en esta pandemia le pedimos que interceda para que podamos tener la vida, la paz y la alegría. Ave María Purísima, sin pecado concebida.